El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. EICNEX, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 25 de abril. Hoy es el Día del Escritor Nacional, celebrando el natalicio de uno de los grandes de las letras panameñas, don Rogelio Sinnán. Un día en el que, una semana intensa que empieza con esta propuesta presentada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada y tus 25 organizaciones de la reactivación económica. Un momento en el cual se llevó a cabo esta vacunación en el circuito 8-7 y en el 8-4, un distrito eminentemente rural con un distrito eminentemente urbano. Viene la vacunación para el área oeste, el distrito de La Chorrera, el de Capira, el 8-2, y el 8-3 de San Carlos y Chame para esta semana. Una semana también que, en el plano político va a terminar la asamblea y es el caso del diputado Arquesio Arias y su declaración de no culpable fue lo que dominó el debate en toda esta semana. Don Guillermo Antonio Ruiz. Bueno, es que la Asamblea también ha demostrado que se puede trabajar mucho, hacer muchas cosas, pero ser improductivo, porque la mayor parte de las leyes que se han aprobado en realidad afectan muy poco el cuerpo legislativo actual, o por lo menos nada de gran calado. Y esa es una de las cosas que va a quedar debiendo esta Asamblea, que lamentablemente la aplanadora ha resultado ser eso, una aplanadora, pero sin un conductor sin nada claro y sin ningún rumbo. Así que va aplanando por ahí lo que sea. Bueno, también esta decisión de colocar a Héctor Brands, sacarlo de la Asamblea y colocarlo como nuevo director de Pandeportes en una semana donde, posiblemente, Pandeportes próximo martes pase a ser un ministerio de deportes. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando y Guillermo. Buenos días a todos. Una semana también, Fernando, donde se inició con la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Tomó por sorpresa a muchos de los presentes y también de las propias autoridades de salud al enterarse de que cuando abrieron la plataforma en menos de prácticamente 10 horas ya habían 10.000 personas inscritas y luego se acabaron de una vez los cupos, es decir, la confianza depositada de los panameños en la vacunación o en la vacuna para hacerle frente a este virus, y ha obligado o ha hecho que el Ministerio de Salud y el Ejecutivo pidan más dosis de la vacuna AstraZeneca para continuar entonces con este proceso de inoculación en nuestro país y para ver dónde va a ser utilizada también. Y tema pendiente, esta semana culmina la Asamblea Nacional de Diputados. Quedan muchos temas por discutir, de lo más importante que muchos están preguntándose cómo van a hacer con esa moratoria, porque están preocupados porque se acaba o vence en el mes de junio. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Cómo va a ser esa reactivación económica, Fernando y Guillermo, que tanto se habla? ¿Cuáles son las estrategias que tiene el ministerio o el gobierno en conjunto con la empresa privada que se reunieron esta semana? Son los debates que se van a seguir registrando en nuestro país. Bueno, sin lugar a dudas, la noticia económica de la semana. Esta propuesta presentada por 25 organizaciones que conforman el Consejo Nacional de la Empresa Privada, sumado a a la celebración del CADE 2021. Reimaginar Panamá era el título, y sobre todo, ¿cuáles fueron las conclusiones de ese CADE? ¿Qué del CADE podemos traspolar a esta propuesta del CONEP? Mi siguiente invitado es el presidente de la organización del CADE 2021, Rubén Castillo. Buenos días. Gracias, Fernando. Buenos días. Guillermo, José Luis, espero todos estén bien. Gracias por la invitación. Bueno, conclusiones del CADE. Primero vamos a hablar del CADE porque siempre el CADE deja ¿sabes? Es yo creo que la única reunión
real de un think tank panameño para saber hacia dónde va el país y cuáles deben ser los problemas a tratar en el futuro inmediato. Y bueno, gracias nuevamente. El CADE fue altamente exitoso, dejó muchos comentarios en la palestra pública, pero yo creo que yo diría que las tres grandes conclusiones que yo como presidente de CADE puedo sustraer de las conferencias es: uno, hay que proteger la libertad económica; dos, hay que mejorar la educación, y la educación va a ayudar inclusive a que el Estado sea más efectivo, nuestra economía sea más competitiva, y lo último es que hay algo que va intrínsecamente unido con la educación y con el tema económico, y que es la institucionalidad del Estado. Yo diría que el último panel que tuvimos el día jueves fue de muy alto nivel, porque se discutió la necesidad o no de las reformas constitucionales, entendiendo que el pilar de la democracia y del Estado es el sistema de justicia. Y bueno, voy a colar una última conclusión, y es que el futuro del trabajo ya llegó. O sea, en esa conferencia del futuro del trabajo, por ejemplo, hablábamos de un fenómeno llamado destrucción creativa que ya está ocurriendo en Panamá y que aceleró la pandemia, que es la destrucción de puestos de trabajo. Y ante esa situación, lo que se debatió en el CADE fue buscar actualizar las normativas laborales panameñas para ser más competitivos, y obviamente todos estos ingredientes que aquí te digo están relacionados a la reactivación económica. Nosotros, por ejemplo, obviamente no se menciona en la propuesta del CONEP, pero sí una rigidez tanto de entrada como de salida en el mercado laboral. Pues obviamente eso ha ido restándole competitividad al país a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la coincidencia que puede haber en este sentido en la propuesta de CONEP y en lo que se pensó en el CADE? Bueno, fíjate que la propuesta del CONEP, yo diría que está muy relacionada al CADE, pero la propuesta del CONEP quizás también va más abocada hacia temas de corto a mediano plazo, mientras que el CADE puede ser ya cambios, hablamos de Reimaginando Panamá, es a largo plazo. Sin embargo, por ejemplo, hay un tema que yo diría que sí está muy unido, que es el tema de burocracia. Claro. Un punto importante, porque el plan del CONEP se divide en sectores. Sí. ¿Qué se puede hacer, por ejemplo, en el sector financiero, en el sector industrial, en el sector construcción? Pero cuando uno analiza la propuesta, por ejemplo, en cada uno de los sectores podemos encontrar que la burocracia mata la reactivación, y más en este momento. Cada vez que alguien quiere emprender, hacer un negocio, y se encuentra con esta pared, porque realmente es una pared, y eso es un ingrediente que está muy presente en la propuesta del CONEP. Eliminar trabas, reducir trámites, menos burocracia, y eso es algo que se tocó muy, por ejemplo, en el panel de precarización de los servicios, y también, sobre todo, en el tema de la institucionalidad, de cómo mejorar la gestión del Estado. Guillermo Ruiz con nosotros. Rubén. Me parece muy bien el tema de la propuesta, pero hay una cosa que es real, y es que la estructura partidaria del país, incluso el sistema electoral del país, está hecho precisamente para que haya trabas, para que haya burocracia. ¿Por qué? Porque ellos porque no tienen una estructura ideológica, no tienen un piso ideológico, entonces necesitan nombrar gente, y eso implica crear autoridades, la mayoría sin ningún sentido, algunas pueden ser una sola, hacer filas inútiles. Todavía en Panamá tenemos lugares donde hay que llevar 3 copias de la cédula, 3 copias de 3 copias del otro, y eso son toda información que está en el Tribunal Electoral y en cualquier otra base de datos, y ya en Panamá todo el gobierno tiene la tecnología para trabajar así. O sea, por tecnología no es, por gente no es. El problema es que la estructura gubernamental funciona para nombrar gente, para nombrar copartidarios. Eso choca con la propuesta que ustedes han hecho. ¿Cómo van a hacer para que no terminen frustrados? Porque eso implica precisamente hacerse un harakiri, no solamente a este gobierno, sino a todos los que vienen. Todos los partidos que están en el pipeline. Así mismo es.
Bueno, fíjate que ahora retornando un poquito a lo que preguntaba Fernando sobre qué se relaciona con la propuesta, y antes de abordar, creo que está relacionado a tu pregunta. Uno de los paneles del CADE hablaba sobre cómo modernizar el Estado, cómo mejorar, por ejemplo, la profesionalización de quienes trabajan en el Estado y que, como bien tú preguntas, Guillermo, cada 5 años sube un gobierno, sacamos a las personas que ya estaban trabajando, que probablemente ya estaban entrenadas en cómo se trabajaba, y volvemos a nombrar personas que quizás puede que sepan o no sepan, y eso es otra traba que crea más burocracia y atrasa al final. Eso, yo creo que el plan lo que plantea del CONEP, el plan del CONEP lo que plantea en primera instancia es que hay que hacer una comisión de alto nivel. Entiendo que el presidente ya lo nombró, y es en esa comisión de alto nivel donde estoy seguro que todas las figuras de los gremios del sector privado van a discutir cómo se va a implementar este plan, y obviamente el gobierno estoy seguro que va a decir estas medidas las puedo hacer, estas otras no las puedo hacer, y obviamente es un diálogo que se tiene que dar, porque al final del día el objetivo de este plan no solo la reactivación económica, porque la reactivación económica es un título muy genérico. Sin embargo, el plan del CONEP va dirigido también a la producción de empleo. Y si al final el gobierno no le va a quedar más que otras, desde mi punto de vista, que escuchar a quienes son los mayores empleadores de este país, porque el sector privado es el que más plazas de empleo oferta en Panamá, porque de lo contrario se va a quedar sin estrategia. Y yo sí creo que es ahí el canal donde el sector privado debe hacer hincapié, por ejemplo, en esa observación que tú bien haces. Rubén, el CADE arrojó una preocupación que creo que se comparte en muchos sectores, y es el tema educativo. ¿Cómo mejorar la educación en nuestro país? ¿Qué propuestas se dieron en el CADE para mejorarla? Porque estamos viendo que hay un negocio redondo en los libros, hay un negocio redondo también en muchas de las escuelas donde hoy día se están matriculando a los estudiantes para entregarles módulos, vayan, resuelvan eso en la casa y me lo entregan en una semana. No se está aprendiendo, no estamos creando profesionales. ¿Qué se puede hacer? Porque viene la competencia y lo podemos observar con esto de la pandemia, con la tecnología también. Bueno, tú has dado en la clave, la tecnología. Fíjate esto. Aquí el tema son dos palabras, políticas públicas, y agrego otras a largo plazo. Yo creo que al final el sector privado es uno de los más interesados en que la educación mejore, porque al final del día, si nosotros no tenemos educación, no vamos a parar de tener, o no mejoramos la educación, vamos a parar de tener un país con una economía competitiva y las ventajas que ya nuestro país de por sí tiene. Claro. Algo que hicimos hincapié en CADE fue también que en los últimos, diría yo, que meses, se ha satanizado la educación particular, cuando yo creo que no es la vía correcta. Aquí lo que habría que hacer es un gran consenso nacional para mejorar la educación pública. Yo creo que hay que emular planes, por ejemplo, que han ocurrido en otros países como Uruguay, donde ni siquiera se vislumbraba que existía que iba a pasar una pandemia, y ya ellos tenían un plan de digitalización y virtualización sin tener una pandemia. Acá creo que esos planes los hemos dejado a un lado y tenemos que retomarlos y pensar a largo plazo. Y obviamente, como tú bien mencionas, sé que hay problemas, hay que buscar transparencia en todo lo que tiene que ver con la gestión del Estado, específicamente en la educación. Y eso pasa, por ejemplo, a que dejemos trabajar a los profesores. Tenemos que mejorar, diría yo que tenemos que buscar una calidad en los líderes de gremios docentes, que en las últimas semanas, por ejemplo, hay diría yo, con una idea que pareciese que no quisieran volver. Yo quiero pensar de buena fe de que ellos lo único que piden es un retorno seguro a las clases presenciales, pero yo creo que eso debe ser producto de un consenso social grande, y que el gobierno tiene que hacerle entender a los líderes docentes que hay que volver a la educación presencial. Lo cierto es que tú hablabas de esa campaña que hubo contra la educación privada, pero es que yo creo que fue una campaña contra
pues todo el sector privado en general. Es decir, lo que va a traer o la consecuencia de esta pandemia va a ser que el Estado va a crecer todavía más de lo que está y nos los vamos a topar por donde vayamos. Es decir, está la empresa privada, está los gremios privados, pues entendiendo que el mundo va a ser muy distinto al que dejamos aquel lejano marzo del 2020. Sí, a ver, yo creo que la pandemia lo que nos trajo a nivel general y más allá del tema educativo es que hay que cambiar. Y el CADE, por ejemplo, por eso le decidimos titular Reimaginando Panamá, porque el cambio también está en el sector privado. O sea, hay que innovar, hay que apostar por la ciencia, hay que apostar por nuevas formas de empleo y potenciar la creación de empleos. O sea, algo, como decía al principio, la pandemia afectó al sector privado porque cuando vemos el plan del CONEP, por ejemplo, lo primero que ustedes notarían si lo revisan es que hay una gráfica del desempleo. Sí. Yo estuve de representante de la PEDE, por ejemplo, en la mesa tripartita que convocó el gobierno nacional a principios diría yo creo que a finales de marzo del año 2020. Y ahí tuvimos varias presentaciones de las perspectivas de desempleo y son fatales. O sea, había perspectivas que dicen que podemos llegar hasta un 30% de desempleo. Y eso fue lo que abocó a que el CADE fuera a reimaginarse y replantearse Panamá, porque si no nos replanteamos la estrategia de creación de empleo, de fortalecimiento de la libertad económica, de atraer inversiones, ese panorama de 30% de desempleo, que hoy en día estamos en casi ya 18.5% de desempleo, puede ser peor. Por lo cual definitivamente hay que replantearse todo. Hay algo que por ejemplo, yo el documento del CADE lo revisé y le vi ciertas incongruencias. Por ejemplo, pues hablan del sector energético y del desastre que es para los panameños, no solamente por la calidad, sino por el precio del sector energético. Pero por un lado hablan de las plantas de gas, que yo creo que es la única forma como se les va a reducir el precio de la factura de luz que estamos pagando los panameños. Pero por otro lado hablan de defender las plantas de búnker, que a la larga son las que distorsionan totalmente el mercado. Bueno, el plan en sí, lo que te dice en el sector energético es, diría yo, o al menos es mi interpretación, que hay que acelerar la creación de nuevos proyectos. Sí. Yo sí estoy de acuerdo que, por ejemplo, hay que apostar a energías limpias, no solo el gas, también la solar, y parte del plan de masificar estos proyectos, obviamente, creación de empleos y de ampliar la matriz energética del país. Obviamente esto definitivamente, como mencionaba, tiene que haber un consenso, porque obviamente estos son políticas públicas que no se deben hacer tan a corto plazo. O sea, hay que ir pensando en construir más país que trasciendan administraciones. Claro. Y obviamente hay intereses con los que hay que dialogar. Pero hay algo que yo creo que porque Costa Rica no tiene un nivel de organizaciones empresariales como las que tenemos aquí. Pero ellos nos llevaron la partida no solo en Intel, sino también en Walmart y en Amazon. No, en realidad siempre nos llevan la partida. Es decir, ¿qué hace Costa Rica que no estamos haciendo nosotros, que pasamos pues hablando y diciendo exactamente de grandes proyectos y bueno, nos gana sin tener la infraestructura una que tiene ciudad Panamá, que es como le decían en los 80, chorrera con aire acondicionado? Bueno, mira, yo respeto mucho tengo muy buenos colegas, amigos de Costa Rica, sin caer en comparaciones, porque yo creo que todas las economías y países son distintos y tienen sus fortalezas. Yo sí creo que Panamá tiene la capacidad para superar esta crisis, y lo que toca hacer es, uno, fortalecer la institucionalidad para que estas industrias no caigan en una sola mano, por ejemplo, haya una fortaleza en transparencia. Yo creo que hay una sensación a nivel nacional, no solo en el sector energético, sino
en todos los sectores de gran desconfianza en la estructura del Estado. Y cuando vemos críticas a las administraciones, sea esta o las pasadas, uno se da cuenta que el Estado panameño va en picada. Sí. Y esto que hablamos, por ejemplo, del sector energético, esto se repite y la bola va creciendo. Pasan las administraciones y todavía no tenemos una confianza. Y eso va por la reingeniería total de la estructura del Estado. Si no tenemos un Estado que funciona, yo no veo que podamos superar con creces lo que ustedes mencionan de otros países. Claro. Esa es la realidad. Yo creo que es una conclusión que se dio en CADE. Y la pandemia, por ejemplo, tomó un Estado panameño atrasado, no profesional, no tecnológico. Si bien o mal tenemos la tecnología, lo que hace falta es voluntad política para implementarla. Claro. Yo te voy a poner un solo ejemplo. Tuvimos que esperar una pandemia para que la Caja del Seguro Social tuviera un sistema de cobro por tarjeta de crédito para pagar las planillas, cuando es algo tan sencillo. Eso quiere decir que en el pasado no hubo una voluntad real por implementar ese tipo de cambios. Entonces, evidentemente hay que realzar la confianza que el ciudadano libre le tiene al Estado y eso conlleva profesionalizar completamente el Estado. En este caso, el sector energético yo creo que tiene mucho potencial. Sí. Creo que nosotros tenemos muy buenos profesionales en esa rama, por lo cual yo creo que hay que trabajar para transparentar completamente crear más competencia, sí. Porque solo la competencia va a mejorar en la calidad y el precio de la energía que pagamos en Panamá. Así es. Rubén Castillo Runner, él es presidente del CADE, miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas. Gracias por esta participación. Bueno, uno de los sectores que posiblemente se anuncie esta semana su apertura es todo el sector del entretenimiento. Ellos tienen una propuesta hacia el gobierno. ¿Cuál es? Después del cambio. Bueno, sector de entretenimiento. Se ha anunciado que pues, va a tener una apertura importante esta próxima semana. El martes, el ministro de Cultura, Carlos Aguilar, ha convocado para cómo va a ser esa reapertura del sector de entretenimiento. De todos modos, pues, la Asociación de Bares y Restaurantes de Panamá tiene una propuesta hacia el gobierno. Dividir el 7%, el ITBMS. ¿De qué estaba esta propuesta? Luis Pinedo es asesor de la Junta Directiva de esta asociación. Luis, buenos días. Feliz domingo. Igual para ti y saludos a todos tus oyentes. Sin duda alguna, seguimos encaminados en proponer más que solo criticar y esperar, porque ya la espera ha llegado a un mal término de fin. Sí. Y le hemos propuesto nuevamente al gobierno nacional una modalidad para tratar de reactivar nuestro sector, un sector que antes de darte la propuesta como tal, debo mencionar forzosamente que estamos hablando de 25.000 empleos directos, más de 50.000 empleos indirectos. Estamos hablando de una generación de empleo muy alta y que ha estado mermada por completo. Lo que le hemos propuesto puntualmente ahora es que el 7% que paga un contribuyente, un cliente o un ciudadano al acercarse a nuestros restaurantes, a nuestros bares o a nuestras discotecas, el 3.5% quede dentro del negocio y el 3.5% sea el que le paguemos al gobierno. Esta no es una propuesta que se nos ocurrió de buena a primera. En otros países inclusive le han eliminado completo. En Colombia el IVA fue eliminado por completo para la entrega del tributo, sino que se queda en la parte restaurantera. En Alemania se hizo esta gestión del 50 y el 50, y nosotros como Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas le proponemos esto al gobierno. Esto no debe afectar el desembolso de montos de dinero del gobierno hacia ninguna empresa, sino que estamos
preveyendo que el tributo del gobierno vaya a bajar en función de que podamos seguir brindando más empleo, Bueno, de que podemos seguir brindando más empleo, de que podamos seguir brindando la reactivación económica que se requiere. La pregunta, Luis, es ¿cuánto representa ese 7% que pagan la Asociación de Bares, Restaurantes y Discotecas? ¿Cuánto es el bruto de eso? Mira, ¿cuánto sería la mitad? Mira, el monto exacto es difícil de calcular después de 2 años de pandemia. Bueno, ¿cuánto fue en el 2019, por ejemplo? Mira, en el 2019 representó una cantidad de millones importantísima en función no solo de los restaurantes, sino que dentro de los hoteles también hay un 7% pagado cuando vas a un bar o una discoteca. Un bar. El número exacto no lo tengo conmigo, Fernando, pero sí te puedo decir algo. El que revierta el 3.5 hacia este lado va a significar que todo el mundo que está en este medio, entiéndase, no solo el que está en un restaurante, sino el proveedor, sino como tú bien anunciaste, ese cantante, ese músico, ese disc jockey, el salonero pueda tener un empleo y mantengan su salario. Lo que nos hemos encontrado ahora mismo, y creo que tú has dado muchas noticias de esto, es que la reactivación de empleo significa que contratan a la persona o la restablecen y la botan después. Claro. Los restauranteros no queremos caer en eso. Luis. No queremos bajo ninguna circunstancia recontratar a nuestros saloneros, a nuestros disjockeys, a nuestros bartenders y tener que botarlos después. Queremos recontratarlos y que mantengan su empleo para tener este bienestar económico en función de sus familias. No sé si bueno, a ver, yo quiero que tú recuerdes que hay una ley que permite, no permite, sino que si tú tienes un mall y tú tienes un hotel de más de 300 habitaciones, ya le digo a los impuestos. Entonces, hay un montón de formas de bajar impuestos en cualquier tipo de negocio. Si se pasa esta ley, y tú y yo sabemos que en Alemania no, quizás en Suiza no, quizás en Costa Rica no, pero en Panamá, cuando tú haces este tipo de leyes, es muy difícil después para cualquier tipo de gobierno revertirlas. Claro. O sea que esto es una ley que puede terminar siendo permanente. Y lo que va a pasar es que si no se legisla adecuadamente, al final yo pongo un bar y pues sencillamente cobro 7% y en realidad lo que estoy haciendo es que le estoy transfiriendo al cliente pues una ganancia nueva para mí. O sea, hay muchas aristas aquí que yo todavía no las escucho. Y esto lo digo porque al final puede terminar algo que puede ser rechazado por la Corte Suprema de Justicia por inconstitucional, claro, debido al tema de los fueros y privilegios. Entonces, yo no sé si esto lo han meditado muy bien, sobre todo por los montos. Yo te escucho el tema de los montos. Yo estoy de acuerdo con que ustedes como gremio necesitan un apoyo ahora mismo, pero ¿no será más factible buscar otra forma temporal de apoyar al sector que hacer algo que, te repito, va a quedar permanente? Porque esto es difícil que no solo este gobierno, sino gobiernos sucesivos echen para atrás. Y las pruebas están ahí, el bono se va a quedar y todos los subsidios ha sido casi imposible que los gobiernos lo descontinúen. Porque yo veo también, y ahondando lo que dice Memo, por ejemplo, cuando ustedes compran una botella de licor, ustedes pagan un impuesto del 10%, que después, cuando hacen ese check and balance con el gobierno, muchos de esos impuestos que pagan por insumos que compran se descuentan. Es decir, ¿cómo sería la operación matemática para saber qué realmente es un impuesto del consumo y qué realmente es un impuesto indirecto que yo pagué por el insumo que compré? Mira, yo te diría, Guillermo y Fernando, dos cosas muy importantes. Uno, hemos entrado entonces en un tema de políticas públicas y es importante la mención que Guillermo hace. Yo estoy totalmente consciente de no querer establecer esta idea permanentemente, porque no sería correcto que haya fueros y beneficios de una parte u otra. Sin embargo, en este tiempo de pandemia también hemos visto, Guillermo y Fernando, varios decretos y varias leyes que tienen un apéndice que dice esto será en momento de que se llame a emergencia nacional. Que se ha llamado o no se ha llamado, pues quizás podamos conversar de eso en un rato.
pero no tiene que ser permanente. La propuesta no es que sea permanente. Si me preguntas a mí qué ocurre con el bono y las bolsas permanentes, me parece que es un tema que tiene un adjetivo muy fácil de mencionar, que es clientelismo. Los restaurantes no queremos entrar en eso. Realmente lo que queremos es que hoy en pandemia se entienda que fuimos los primeros en cerrar, que seremos los últimos en abrir, que no queremos que esto sea permanente, pero sí queremos que se nos atienda de alguna forma, Guillermo. Yo sé que se pueden pensar otras, sí, pero debo recordarle, y Fernando no me va a dejar mentir, que yo creo que es la cuarta vez que hablo con Fernando y contigo también, Guillermo, la cantidad de ideas que le hemos dado a Publio, a la DGI, al MISI, y todas han sido bastante ignoradas, por no decir completamente. Entonces, a las aristas las hemos puesto, las ideas las hemos puesto, y el negocio está andando, porque tú hoy puedes ir a comer a un restaurante, mañana vas a poder ir a un bar que tenga terraza, pero no sabes lo que está pasando detrás con ese dueño de un negocio. Ese dueño de un negocio necesita soluciones, y nosotros como asociación tenemos que buscar la forma. Ahora, ojo, para esto hay que sentarse entonces en una mesa, pero una mesa de verdad, Guillermo y Fernando. No queremos más mesas largas, extensas y con tanto consejo consultivo como haya. No. Queremos mesas donde la propuesta se examine y se ponga en marcha o se mejore para poner en marcha. No podemos seguir sentándonos en mesas que no tienen fin. Pero, ¿qué garantizan o qué nos garantizan nosotros, por ejemplo? Supongamos que se logre ese acuerdo del 3.5 para ustedes y 3.5 para el Estado. ¿Cómo ustedes me van a garantizar a mí que no van a despedir a algún colaborador de ustedes para sacar provecho también? Porque podría darse esta estrategia por parte de ustedes. Yo creo que ahí tendría que entrar la función ética, moral de cada ser humano. Yo no puedo garantizar como asesor de Arbit que el restaurante de la esquina del barrio donde tú vives no vaya a despedir a alguien porque su situación cayó en el peor estado posible o porque lo haga de mala fe. Entonces sería irresponsable por parte mía. Lo que sí te puedo asegurar es que ningún dueño de restaurante potable, ningún dueño de restaurante honesto, ningún dueño de restaurante que quiera mantener su negocio va a despedir saloneros o bartenders porque los necesitamos. Esto es una simbiosis. Ningún dueño de restaurante puede atender un restaurante o un bar o una discoteca sin tener su personal trabajando al 100%. Este no es un rubro tipo contabilidad o derecho que el abogado lo puede hacer solo o el contador. No, aquí necesitamos de ese personal del que dependemos, que hoy sí está afectado. Pero, por ejemplo, ¿cómo separar negocios que les ha ido bien durante esta pandemia, vendiendo en línea, de los que se cerraron a cal y canto y que no han abierto en estos 12 meses o 13 meses que ya llevamos de pandemia? Yo creo que esa pregunta es fenomenal. Alguien me decía hace unos días, Luis, pero no todos los restaurantes les ha ido mal en la pandemia. Y es cierto, no todos los restaurantes les ha ido mal en la pandemia. Hay algunos restaurantes que les ha ido mucho mejor en la pandemia que fuera de esta. Sí. Toca entonces legislar en función de venta bruta. ¿Cuál fue tu venta bruta en el 2019? ¿Cuál fue tu venta en el 2020? ¿Cuál ha sido tu venta en el 2021? Y quizás entonces estamos ahora negociando en una mesa que hemos hecho ficticia aquí entre ustedes y yo, cómo se puede alterar ese 3.5 hacia arriba o hacia abajo en función de ¿qué? De las ventas que se hayan logrado. ¿Por qué? Porque no es justo que se trate igual a todos los restaurantes. De acuerdo total. Pero para eso entonces tenemos que sentarnos. ¿Qué pasa pues con esa propuesta de abrir el sector de entretenimiento? ¿Realmente dan los números con 25% de aforo de un lugar? Bueno, eso es una matemática realmente básica que debo responder muy rápidamente. No lo da, pero cuando tú le dices a un dueño de bar, de discoteca, de teatro, de restaurante, que su oportunidad ahora es del 25% y antes era del 0%, 25 es más que cero. Entonces me voy a la pregunta anterior. ¿Cómo no puedo o cómo puedo seguir con mi negocio con un 25% si no viene otra ayuda de por medio? Yo puedo mantener el 25% por la salubridad, pero dejemos ya la dicotomía de economía versus salud. Claro. Necesitamos estar juntos.
Yo me acojo al aforo del 25%, Sí. pero necesitamos algún tipo de ayuda porque este ente garantiza trabajo día a día. Ese 25% de aforo, Luis, acompañado de este toque de queda que se mantiene hasta las 12 de medianoche, ¿es rentable para ustedes también mantenerse abierto hasta las 11 de la noche? Porque no es que a las 12 tienen que cerrar. Sí, no lo es, definitivamente no lo es, como le decía Fernando, pero entre estar cerrado a las 9 y cerrar a las 11, definitivamente que el rubro, los dueños de restaurantes, bares y discotecas, hemos cumplido desde el día 1 todo lo que nos han exigido. Aquí los casinos, a los cuales no queremos cerrar, queremos es que se nos trate igual, están abiertos hace rato. Aquí hay otro tipo de negocios que están abiertos. El Metrobús van lleno de bote en bote y esa plata va para una empresa también que factura, no es gubernamental. Entonces ahí hay una diferencia también de fueros y privilegios. Se ha notado, nosotros no queremos más depender de la limosna de nadie, queremos poder trabajar, pero necesitamos una ayuda que repito, y bien dice Guillermo, bueno, quizás en Alemania o en Suiza o en Colombia lo puedan revertir, en Panamá también. Sí. No nos acostumbremos a la mala política. La legislación tiene que hacerse correcta. Si hay que revertirla en un tiempo, que quede escrito y que se cumpla de ambas partes. La pregunta es, ¿esta propuesta se le entrega a quién? ¿Al director del General de Ingresos, al ministro de Economía, al ministro de Comercio? No, esta propuesta hay que entregar a la Dirección General de Ingresos, que me imagino tendrá que elevarla a Economía y Finanzas. Sí, claro. Esperemos que la burocracia, en su sentido correcto de la definición de la palabra, nos ayude a que sea expedito y no que se demore. Lo necesitamos ahora. Bueno, Pinedo, asesor de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas, porque nos habíamos olvidado de las discotecas. También, pues, se planea abrir las discotecas esta semana. Es correcto. Con 25% de aforo. Al aire libre con 25% de aforo. Las que tengan pero terraza, que ¿cuántas discotecas en Panamá tienen terraza? Ese es el punto. Eso es justamente lo que te iba a decir. Esa es otra de las aristas donde no todos vamos a poder abrir. Va a ser un número muy diminuto, un porcentaje muy bajo. Y eso es preocupante. ¿Es posible hacer que haya suficiente cantidad con la posibilidad de reconvertirse a las terrazas? Porque, ojo, que esto no es que ha terminado. No estamos exentos de una nueva ola. De una nueva ola. Sí, y somos conscientes de eso. Inclusive es lo que ha ocurrido en el rubro. Muchos restaurantes, muchos bares, muchas discotecas se han transformado, han tenido que sacar permisos de operación, han tenido que sacar nuevos documentos en función de poder establecer este servicio como lo dictamine el MINSA, bajo algunos parámetros que a veces seguimos sin entender. Que Luis, también se han visto varios bares, más que todo en el interior del país, que están tratando de adecuarse a estas nuevas medidas y están teniendo un gasto adicional, es decir, están tumbando paredes, están tratando de alquilar lotes al lado para poder salir. Y es por eso que este 25% les generará esta ganancia para también pagar a sus colaboradores teniendo una nueva deuda, conociendo también que tiene que comprar un sinnúmero de artículos para poder abrir, también claro, de medidas de seguridad. Y me voy a ir a la pregunta de Guillermo nuevamente que me ha quedado plasmada en el pensamiento. No podemos solos. Aquí los alcaldes, los representantes, la DGI, Comercio, Industria, Economía y Finanzas tienen que entender que cada negocio cerrado es una crisis social que se avecina. Cada restaurante que cierra, cada discoteca que cierra es un problema social que se nos viene encima. Yo no creo que ningún gobierno quiera eso. Bueno, no solamente que no lo quieran, sino que, es decir, yo creo que los números pues le han dado la razón hasta cierto punto al gobierno en la parte de salud. Pero, pues hace un momento, no sé si escuchaste a Rubén Castillo cuando estamos hablando de los números del desempleo. 18.5 con perspectiva que pueden llegar a 30%. Es decir, una verdadera catástrofe. Catástrofe, tú lo has dicho. La palabra es eso, es una hecatombe económica. ¿Cuántos se fueron? Cerraron las puertas en marzo del año pasado.
¿Y cuántos van a volver? Se ha hecho ese censo dentro de Además, Fernando y Luis, que el problema es que no vas a tener los mismos ingresos. Muchísimas Claro. de esas personas que están perdiendo el empleo, al principio quizás, pero después van a tener que recortar incluso en el ocio. Y eso es un cálculo que también hay que hacer. en el sector cuartelero. Es correcto. Hace algunos meses se hizo el censo bajo ese mismo cálculo, Guillermo, y el 30% ya no había abierto. Y las expectativas hablan de un 50% de restaurantes que no volverán a abrir. Y discotecas debe ser mucho mayor. Sí. Seguramente porque no muchas tienen el aire libre y pareciera ser junto a la educación, junto a las universidades y los institutos, lo último que va a haber Bueno, en el ya se puede apreciar en la calle Uruguay. Tú la caminas, no vayas en carro, camínala y te vas a dar cuenta Bueno, de que cómo, Uruguay tiene cómo otra se ve perspectiva. el tema, aparte del desastre, ¿no? Municipal, pero ya te das cuenta de cómo va a terminar buena Cuando parte ustedes quieran, de... también conversamos sobre Calle Uruguay. Yo creo que vale la pena porque es que no solamente hablar de calle Uruguay, sino que ¿por qué se acabó con el Causeway? O esta vereda que se había hecho en el Causeway de discoteca. ¿Por qué se acabó con calle Uruguay? Que ya venía cuesta abajo en la rodada cuando terminaron de matarla en el quinquenio pasado. Es decir, No se también puede tenemos que pensar en hablar un país turístico con una Sí. ley zanahoria. Con una ley zanahoria. Antagónicos. Y es lo que te iba a decir, ese acoso de la policía contra el emprendedurismo en ocio. Yo creo que tampoco es normal que se haga esa presión y sobre todo lo que viene. Aparte que todo lo bueno y todo lo positivo para los casinos y todo lo malo para entonces el otro sector. Y también con algunos restaurantes. correcto. ¿Qué hay que hacer aquí? Sí. Así Es que correcto. Luis, como siempre un placer tenerte acá y sobre todo Gracias a ojalá ustedes. que sea una propuesta que camine por el bien de este sector cuartelero que pues está también pidiendo esta oportunidad de reinventarse y de sobre todo de mantener los puestos de trabajo. Gracias, Luis Pinedo. A ustedes. Voy a información Saludos. comercial. Cuando regresemos, pues Alonso Correa trae la parte internacional, después del cambio. Estamos de regreso con más de Entre Líneas. Vamos a tocar el tema internacional y un tema que ocurrió esta semana y fue la propuesta esa de una Superliga que murió esa propuesta en su cuna, como decimos acá en Panamá. Para hablarnos sobre ese tema ya nos acompaña Alonso Correa, como todos los domingos. Alonso, en directo desde España, bienvenido. Buenos días, José Luis, y feliz domingo a todos. Y sí, pues quiero empezar antes de todo con una frase en latín que creo que se va a poder desarrollar en el resto del segmento. Es panem et circenses. Un poco más acerca de eso más adelante. El domingo pasado, 12 de los clubes más grandes de Europa, o sea, de los clubes más grandes del mundo, clubes de fútbol, anunciaron que iban a ser parte de la nueva Superliga Europea, que estaría entre los que estarían 3 españoles, Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Madrid, 6 ingleses y 3 italianos. Se iban a poder agregar otros 3 clubes más que quisieran, clubes grandes siempre, y otros 5 que por méritos deportivos lograrían entrar a esta exclusiva competición. ¿Qué es lo que sucede? Antes de eso, ¿qué iba a ser y por qué nació la idea de la Superliga? Nació porque ya llevamos años, y es una de las cosas que más me interesan en este espectro del odio a la Superliga, es que llevamos años viendo cómo tanto la FIFA como la UEFA le están vendiendo el fútbol a la gente que más dinero tiene. Ya se han celebrado Supercopas de Europa en Arabia Saudita, Supercopas de España en Marruecos y en Arabia también. Se está tratando de mover los horarios para que el público chino pueda verlo. Se están dejando que jeques, que rusos, que magnates compren equipos, introduzcan el dinero y un equipo de segunda categoría pueda llegar a tener a los mejores jugadores. ¿Y qué es lo que sucede? Estos clubes han visto que la UEFA se ha llenado los bolsillos, a ellos les está pesando obviamente la crisis de la pandemia, y han buscado esta solución de crear ellos su propia liga y conseguir las ganancias de esta liga para ellos. Esto no le ha gustado a nadie, bueno, a casi nadie, ¿pero por qué? Porque supuestamente, y desde hace mucho se lleva diciendo que el fútbol es para el pueblo.
pero hemos visto que ahora los boletos de entrada al cualquier partido grande e importante son casi de 100 euros, unos $110. ¿Y qué persona de a pie se puede costear la entrada a un partido o a repetidos partidos en la semana a 100, 120 euros? Una camiseta también 80 euros y ahora nos ponemos el saco de guerreros de la moralidad porque un grupo de equipos que muchos de ellos están en crisis económicas, pues se han decidido crear una liguilla entre ellos. Pues ahora regresando al punto de la Superliga, estos dos equipos empezaron el domingo sacando unas cartas diciendo que ellas iban a ser partes de la Superliga y que esto iba a ser la modernidad del fútbol. Básicamente una nueva Champions League. Los ingleses, presionados tanto por su misma afición como el gobierno de Boris Johnson, dijeron que se iban a tener que retirar de la competición. Le siguieron los italianos. Pero, y algo interesante del nacimiento y muerte de esta Superliga ha sido que los políticos han tomado la defensa del aficionado. Han dicho, Boris Johnson y Macron, que la Superliga no tiene ningún tipo de expectativa, que lo mejor sería que se eliminara y que los clubes deberían atenerse a las consecuencias de haber formado parte de esta idea. Pero ¿qué tiene que ver la política con el fútbol? Y es que la política, y relacionado con la frase que dije al inicio, tiene todo que ver con el fútbol. El fútbol no es más que una escapatoria de una persona de a pie de todos los problemas de la sociedad. Y si esa escapatoria logra consumir lo suficiente a la persona de a pie, a Pablo Pueblo, pues se va a olvidar. El político va a poder encontrar nuevas soluciones a sus problemas monetarios cuando el Pablo Pueblo esté viendo el partido de fútbol. Es por eso que quieren que la Champions League y la FIFA se mantenga tal y como está. No quieren aficionados que busquen entretenimiento en otros lados. Y es un análisis sociológico interesante que creo que podemos adelantar más en el estudio. Regresamos con ustedes. Así es, porque Florentino decía que hay que cambiar, hay que innovar en el fútbol, pero muchas personas le cuestionaban en las redes sociales, ¿de qué manera podemos cambiar el fútbol? ¿Cómo podemos jugarlo? ¿De qué manera? Pero no es ese el objetivo principal en lo que ellos estaban pensando, sino es que es en buscar las creaciones de nuevas ligas, en buscar quizás nuevos talentos, como tú mencionabas, ingresar también, que los políticos se aprovechen de esta oportunidad y sacar a estos pequeños futbolistas de los barrios, tal como sucede aquí, Guillermo, en nuestro país, con ligas pobretonas también, en algunas ocasiones. A la larga, y quiero traer esto a colación, porque esta semana me releí el libro de Fútbol a Sol y Sombra, de Eduardo Galeano, tal vez el libro más importante de cómo el fútbol se ha ido degradando en el sentido de que se ha convertido en un vil negocio. Y ellos decían, por ejemplo, a inicios de este siglo, el producto de exportación más importante de la Argentina fueron jugadores de fútbol. Los traspases que hubo, y si uno ve la Liga Argentina, es decir, no tienes 11 jugadores que jueguen toda la temporada. Los van vendiendo unos en diciembre y los otros en junio. Lo que te quiero decir es que si todo el mundo ha hecho negocios con el fútbol, hasta la FIFA, y no olvidemos que pulula el escándalo de la FIFA Gate y esa absurda decisión de hacer un mundial en Qatar, ¿por qué no lo de la Superliga? Y también hay una cosa que es muy importante en todo esto. Después del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Comité Ejecutivo de la FIFA es la organización más importante en política del mundo. Exacto. Veta países y tú ves a presidentes arrastrándose ante el Comité Ejecutivo de la FIFA para que no lo sancionen. Yo te puedo dar un montón de ejemplos. La vez que iban a sancionar a Bolivia, por ejemplo, a Nigeria. A Nigeria, que votaron al presidente del fútbol local y el tipo de la FIFA dijo, lo vuelves a poner, y no solamente lo vuelves a poner, sino que no vas a jugar el próximo mundial. En Brasil, el último mundial, cómo se cambió la legislación brasileña para favorecer los intereses de la Federación Internacional de Fútbol. La legislación brasileña. O sea, estamos hablando de una serie de cambios que se hacen por el poder político de la FIFA. Que es tanto que, por ejemplo, el poder que un comunitario trabaje en diferentes lugares
es gracias a un fallo que tiene que ver con el fútbol. Claro, imagínate que lo primero que hace la FIFA es amenazar a los países, porque sabía que era así. Sí. No van a poder utilizar a esos jugadores para los eventos de fútbol. Claro, si yo soy el primer ministro de Gran Bretaña, hago la suma y la resta y salgo corriendo si me doy cuenta que voy a perder miles de millones de dólares porque me los van a achacar a mí. ¿Cómo no hiciste nada para evitarlo? Entonces, claro, esto evidentemente era una pelea, no era una pelea solamente económica, era una pelea política que no va a terminar aquí. Porque tú no puedes influir en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fácilmente. Tienes que estar en el gobierno, tienes que influir en los gobiernos principales del mundo. Pero te puedes meter en el negocio del fútbol. Pero Y eso es lo que los billonarios del mundo saben que pueden hacer. hay algo que quisiera que Alonso nos explicara, porque esta Superliga se fue descosiendo por las costuras, empezando por los ingleses. Es decir, por los ingleses, los alemanes que decidieron no entrar por presión de sus propios gobiernos. ¿Cuál fue la posición del gobierno de España? Que fue pues donde nace esta idea y cuyo presidente del Real Madrid fue el principal vocero. Alonso, no te escuchamos. A ver, que no te escuchamos, porque quiero saber, es decir, ¿cuál fue la posición del gobierno español? Porque, como bien, primero fue Inglaterra, los clubes ingleses habían dicho que sí, fue el gobierno de Boris Johnson el que tuvo que decir, y ¿sabes?, parar esta intención. Ahora, después había fueron un pequeño problema técnico. el Bayern de Múnich en Alemania, pero ¿cuál fue la posición del gobierno de España? Que es el único de que no se sabe mucho. Como yo creo que ha sido en gran parte de los problemas globales que le han sucedido, no tomaron ninguna. Es más, el gobierno central está tan centrado, valga la redundancia, está tan concentrado en ganar las elecciones de Madrid que, pues, Que la va a perder. el Florentino, el presidente del Madrid y principal promotor de esta Superliga, las declaraciones y las primeras entrevistas las dio en un programa de televisión a medianoche, un programa popular de televisión a medianoche, que pues, era así en tono de amigueo y de chistes y bromas y riéndose. Pero Alonso, Pues, ¿no será que el gobierno español, porque hay inteligencia en todas partes, ya sabía los movimientos que venían tanto del gobierno británico como el alemán, como el italiano, y Florentino Pérez es un conocido favorecedor de la derecha española? No, es una teoría conspiranoica más que nada, pero una teoría interesante que podríamos, de la que podríamos sacar algo es el Florentino podría haber conocido que en un futuro estos equipos, esta creación de la Superliga llevara a este caos de aficionados y este caos de todos los equipos saliéndose, y es por eso que los ha hecho firmar un supuesto contrato para este tipo de salidas, contrato que haría millonario, bueno, extra millonario al equipo Real Madrid. Estamos hablando de que es posible que esto sea un movimiento para poder financiar la construcción del nuevo estadio, de la renovación del estadio Santiago Bernabéu, y la contratación de megaestrellas del fútbol gracias a que pues, la Superliga fracasó. Si Florentino Pérez pudo haber hilvanado semejante idea, olvídate de George Soros y de Bill Gates. Yo creo que la verdad es que habría sido el estratega más importante del mundo. Además, puede que haya algo de todo, ¿no? Oye, además que hay algo ahí importante saberlo. que así como hablamos del fútbol y la política, si hay un lugar donde el equipo de fútbol representa todo lo que es política es el Barcelona. El Barcelona estaba también metido en esta Superliga como una especie de tabla de salvación para los números rojos que tiene. El principal partido político sigue de siendo, Cataluña. junto al Real Madrid, el único, sigue siendo la pareja de equipos que mantienen su posición o que por lo menos no han dicho nada con respecto a la Superliga. Ellos sacaron el anuncio el domingo pasado y no han dicho más nada. Ha salido Florentino defendiendo la idea, pero no han dicho que se salen con los ingleses o los italianos, y son hasta ahora, hasta el momento, los únicos dos equipos que están dentro de esta competición. O sea, Todavía lo están analizando, es lo último que se supo, Alonso. sí, Es que los clubes más importantes de buena parte del mundo son el Real Madrid y el Barcelona. Sí. Aquí en Panamá es más importante, y lo lamento decir, pero crea más afición y más expectativa un juego del Madrid o del Barcelona con quien sea
que cualquiera de la liga local acá. Trayendo el fútbol y la pandemia, Y el te martes, puedo decir, en el Salvador. miércoles se jugó el clásico panameño entre el Plaza Amador y el Árabe Unido. El Aura. Y se supo más por la bronca que armaron en la grada que por lo que Por salió el en el partido, resultado. ¿no? Nadie se hubiera enterado. Así andamos Y en así este pasa país. en Guatemala, Para en El Salvador. Para agregar un poco más acerca de ese movimiento de aficionados que tienen estos dos equipos, que son los dos más grandes del mundo, es el Valencia y los Osasuna salieron antes de su partido de liga el día sábado, el día miércoles, con unas camisetas diciendo que el fútbol se lo tiene que ganar, uno se lo tiene que ganar y el que más se lo merezca es el que debe tenerlo y qué tal. Pues para dar un poco de estadísticas, ese partido tuvo 70.000 espectadores. Real Madrid-Cádiz, que fue un partido que se jugó el mismo día, tuvo 500.000 de espectadores a las 10 de la noche. Un partido que se jugó a las 10 de la noche teniendo 500.000 de espectadores. A ver, es que obviamente son los dos únicos equipos que se quedan porque son los dos que más mueven a nivel global. Y esta idea puede prosperar todavía, yo lo creo. Yo también. Bueno, José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, a partir del día de mañana, 3 nuevos distritos inician proceso de vacunación, son Capira, Chame y San Carlos, mientras que el 29 de este mes lo hará el distrito de La Chorrera. Llegarán esta semana nuevas dosis de la vacuna de AstraZeneca, vamos a estar pendientes, también debe estar llegando otro lote de la vacuna de Pfizer, que es el compromiso que ha adquirido esta casa farmacéutica con el Estado panameño para continuar con este proceso de vacunación en nuestro país, Fernando. Bueno, a todos los escritores panameños, felicidades en su día. Pues recuerden, hoy hay sorteo de lotería. Don Monchi Díaz está sugiriendo pues las decenas, atención, del 7, del 6, del 5 y que se curan con el 4. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. A todos que pasen un excelente domingo. Nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la emisión matutina de Next Noticias.